Quisiera que vayan conmigo, por favor, a un pasaje en las Escrituras, aunque no es el pasaje que lo voy a tomar como plataforma para la predicación de esta mañana, pero quiero tomarlo como una introducción dentro de esta larga introducción que tengo para el sermón del día de hoy. Quiero que vayan a Lucas capítulo 2, del versículo 10 al versículo 11. Y allí dice la Biblia lo siguiente: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Después de este acontecimiento que nos narra el doctor Lucas, dice la Biblia que las huestes angelicales aparecen para declarar a Dios gloria en las alturas. Los ángeles realmente tienen poca importancia en la Navidad. Probablemente cuando alguien recibe una tarjeta de Navidad, por ahí ve un ángel en la esquina, pero no es tan importante el ángel como el hecho en sí de lo que pasó en la Navidad. Sin embargo, el ángel aquí en este pasaje es un mensajero celestial que es enviado para declarar que el Salvador y que el Señor había llegado y que Él, aquel que había nacido, era el Cristo. Cristo, en el versículo 11 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, no es el apellido de Jesús. A veces decimos Jesucristo y pensamos que Jesús es el nombre y Cristo es el apellido. Pero Mateo revela la misma verdad mencionando la palabra Cristo al final de la genealogía de Cristo el Señor. Y dice en su evangelio en el versículo 16, Mateo 1, Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Su nombre era Jesús. Ese era el nombre del Señor. Su nombre era Jesús. Su naturaleza era Señor, pero su título es Cristo o Mesías. En hebreo la palabra es Masaya, donde viene la palabra Mesías. Y en griego es la palabra Christos. Y vemos esa palabra nosotros en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra Cristo, con mucha frecuencia la vemos de Cristo, de Cristo, de Cristo. Los apóstoles predicaban a Cristo, Él era el Cristo. Pero pasamos a veces por alto la importancia de lo que esta palabra significa, de este título del Señor. Y tanto la palabra Mesías o Masaya en el Antiguo Testamento, como la palabra Christos o Cristo en el Nuevo Testamento, significan el ungido. Ese es el significado de la palabra Cristo, el ungido. Y en el Antiguo Testamento, Dios ungió a ciertas personas para unas responsabilidades especiales en el reino de Dios, en su reino. Y el Antiguo Testamento prometió un Salvador, prometió un Redentor, un Libertador, un siervo del Señor. Prometió el Mesías o prometió el ungido que Él iba a enviar a la humanidad. Por ejemplo, cuando llega Cristo, uno se da cuenta que en los evangelios presentan como que el Cristo ha llegado, al que estaban esperándolo por años. De hecho, los judíos habían esperado por siglos. El Salmo 2, por ejemplo, el versículo 2, prometió que Él iba a enviar a su ungido, es decir, al Cristo. Dice allí: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, es decir, contra el Cristo. Y el Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Sea que la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, el ungido o el Christos o Cristo en el Nuevo Testamento, esa palabra ungido significa lo mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, el nombre es Jesús. Su naturaleza es Señor y su título es Cristo, que significa el ungido. Ahora, en el Antiguo Testamento habían 3 personas en particular que fueron ungidos para un servicio elegido o especial por Dios, para un servicio elevado, único en el reino. Fueron ungidos con aceite, se vertió aceite sobre sus cabezas como símbolo de que estaban siendo apartadas para Dios. En primer lugar, estuvieron allí los profetas. Vemos esto, por ejemplo, en Primera de Reyes 19:16, que se le dice a Elías que unja al futuro rey. Y dice, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Ahí la unción era, por un lado, a un rey y por otro lado, a un profeta que sería el sucesor de Elías. De modo que los profetas que nosotros conocemos, fueron ellos ungidos de una manera única, apartados para algo especial, para hablar en nombre de Dios. Para eso fueron los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos fueron ungidos por alguien y ellos hablaban en nombre de Dios. El segundo grupo que fue ungido en el Antiguo Testamento fueron los sacerdotes. En Éxodo 29, allí está Aarón y a los que estaban con él en el sacerdocio, que fueron instruidos para ser ungidos. En Éxodo 40:15, los hijos de Aarón debían ser ungidos nuevamente como sacerdotes para Dios. Dice la Escritura en Éxodo 40:15, los ungirás como ungiste a su padre, Aarón, que era el sacerdote, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Entonces ya tenemos a 2 grupos. Tenemos los profetas y tenemos los sacerdotes. Ambos eran ungidos. Y el tercer grupo que recibió la unción en el Antiguo Testamento fueron los reyes. Es decir, que profetas, sacerdotes y reyes en el Antiguo Testamento, todos ellos fueron ungidos. Vertieron sobre sus cabezas aceite y tenían cierta función muy especial. Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido. Por ejemplo, dice en 1 Samuel 10:1, entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? También la Biblia nos habla, por ejemplo, de David. David también fue ungido. En 1 Samuel 16:13 dice la Biblia, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y esto simboliza el derramamiento de una bendición celestial sobre uno que era llamado a tareas celestiales únicas. Tanto el profeta como el rey y el sacerdote eran ungidos para hacer algo especial en nombre de Dios. Ahora, la promesa de Dios en el Antiguo Testamento era que vendría en alguna vez
del tiempo, el ungido. Un ungido que iba a ser considerado como el Salvador, como el Redentor de la humanidad, el que iba a liberar a su pueblo. Pero al mismo tiempo de enviar al ungido, él sería profeta supremo, sacerdote supremo y rey supremo. Es decir, que tendría los tres oficios al mismo tiempo. La Biblia, por supuesto, está hablando de Cristo el Señor. El oficio de Cristo fue que Él era profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo. Isaías 42:1 dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Aquí Dios está identificando a su Mesías como su siervo en quien Dios el Padre se deleita. Y en Isaías 61:1-2, este versículo es muy importante. Dice la Biblia, hablando el mismo Señor, dice él: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Entonces, volviendo a nuestro tema de Lucas, cuando ve el anuncio de los ángeles de que este es Cristo, está diciendo: este es el ungido, el Mesías, el Redentor, el Salvador, el que esperábamos, el profeta supremo, el sacerdote supremo, el Rey supremo. Vamos a desarrollar este tema el día de hoy. El título del sermón es Oficio sin igual. Y vamos a ver el oficio de Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Cuando uno oye estos temas acerca de Jesús, eso no debería de confundirnos y mucho menos aburrirnos. Cuando conocemos más de Jesús, el cristiano lo que hace es amar más a Cristo y pensar todo quién era Él y la esencia o la naturaleza de quién era Él para salvarme a mí. Debería llevarnos a amarlo más al ver quién era Jesús. Nosotros vemos en Lucas 2:25-32 que después de que Jesús había nacido, pasaron 8 días y era hora de que se circuncidara. Esa era la ley de los judíos. Y para eso, por supuesto, tenía que ir a Jerusalén. Debería ser presentado al Señor y hacer una ofrenda. Dice la Biblia allí en Lucas 2:25 en adelante: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. A Simeón, este hombre que era un anciano, le dijo el Espíritu Santo que no moriría hasta ver a su ungido. Después que lo vio en el templo, Simeón dijo: ahora sí puedo irme a mi recompensa celestial. Ahora estoy satisfecho espiritualmente hablando.
Yo pienso que este fue el día más monumental y glorioso en la historia de Israel, desde que las promesas del Antiguo Testamento fueron finalmente concluidas en el último de los 39 libros escritos en el Antiguo Testamento. Habían, yo creo, incluso esperado más allá de del Antiguo Testamento durante cientos de años. Pero ahora en Belén había llegado el Mesías, había llegado el ungido, había llegado el profeta, sacerdote y rey. Él era profeta, sacerdote y rey sobre todos los profetas, sobre todos los sacerdotes y sobre todos los reyes. Él era el rey de los reyes y él estaba por encima de todos los demás profetas y por encima de todos los demás sacerdotes. Y conforme nosotros entramos en el Evangelio, la historia nos damos cuenta que empieza a desarrollarse. Por ejemplo, en Juan 1:41, Andrés le dice a Pedro: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Los apóstoles sabían que el que estaba allí en aquel entonces con ellos, él era el ungido, el Mesías prometido de parte de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, él lo declaró. Por ejemplo, en Lucas 4:16 dice él: Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Ahí estaba el Mesías prometido. El ungido ha llegado. Y con la llegada del ungido empieza el Nuevo Testamento. Ponte a pensar, había llegado aquel que Dios había prometido, y cuando ellos lo conocen, para aquellos que no lo conocían, el deber de ellos era dar a conocer al ungido, al Cristo, al Mesías prometido. Por eso es que los apóstoles predicaban a Cristo, predicaban del ungido. Él era dado a conocer por ellos. El mensaje de Pedro, como el mensaje de Pablo, el mensaje de Felipe, fue siempre la realidad de la llegada del Mesías en la forma de Jesús. En Hechos 17:3 dice la Biblia: explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Ahora entonces, usted entiende ya un poquito la idea para dónde vamos. Desde el anuncio de los ángeles de que el Cristo ha llegado, al testimonio de Simeón, el testimonio de Jesús, el testimonio de los apóstoles, al testimonio de Pablo, siempre fue que Jesús era el Cristo. Tú debes anunciar a ese Cristo. Tú debes proclamar el evangelio de Cristo. Y como el Cristo, Él era el profeta, sacerdote y rey supremo. Eso era lo que ellos predicaban. Los tres se juntan, es decir, el rey, profeta y sacerdote, se juntan, ¿sabe dónde? En el libro de Hebreos. Así que quiero que vayamos allí, porque este es el texto con el que quiero tomar plataforma para el día de hoy. Hebreos comienza describiendo al Señor Jesucristo de estas tres maneras maravillosas
y ungidas. Leamos Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que nosotros en el capítulo 1 del libro de los Hebreos nos presenta al ungido, y él se nos presenta como, en primer lugar, profeta, en segundo lugar, como sacerdote, y en tercer lugar, como rey, según los versículos que hemos leído. Entonces, él es el profeta que revela a Dios. Él es el sacerdote que reconcilia a la gente con Dios. Y él es el rey que reina con Dios. Lo primero que quiero que veamos entonces es el oficio de Cristo como profeta. Él es el profeta que revela a Dios. El ungido, el Cristo. En él estaban los tres oficios, los tres títulos: profeta, sacerdote y rey. Como profeta, él revela a Dios. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él es el profeta sobre los profetas. Ahora sabemos que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No las puede comprender. Según 1 Corintios 2:14. Son para él locura. Porque el hombre en la condición natural está muerto, está ciego, es incapaz de discernir. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. Y nosotros no esperamos que el hombre entienda a Dios o el Evangelio en un sentido natural. Dios tenía que hablar y no podríamos conocerlo si Él no hablara. Y Él ha hablado. De hecho, Él habla cada domingo desde este púlpito. Hay unos que lo oyen y lo comprenden y entienden. Y hay otros que salen iguales. Pero me encanta como esto dice simplemente Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. Dios el Padre. Dios ha hablado. El Dios verdadero ha hablado. No un ídolo, no un pedazo de madera mudo, no una roca, no una causa impersonal, no un poder indiferente, sino que, como dice la Biblia, Dios ha hablado, lo cual significa que Él es una persona. Cristo es una persona y Él ha hablado. Y esa es la razón por la cual a la Biblia se le conoce como la palabra de Dios, o es llamada la palabra de Dios porque Dios ha hablado. En el Antiguo Testamento se nos recuerda aquí que Él habló en otro tiempo, refiriéndose en el Antiguo Testamento a los padres. Él habló por los profetas. Él habló por los profetas de muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces por libros diferentes, muchas maneras, por revelación directa, por revelación indirecta.
por un libro escrito e inspirado por visiones, por sueños, por tipos, por símbolos, por imágenes. Pero Él siempre habló. Dios siempre ha hablado y le hablaba al pueblo mediante profetas. Así hablaba Dios. Así que en el Antiguo Testamento fue Dios hablando y hombres escribiendo lo que Dios dijo. Algo del Antiguo Testamento nosotros sabemos que es historia, otra cosa, otra parte es poesía, algo es ley, algo es profecía, pero todo el Antiguo Testamento no es otra cosa más que Dios hablando. Y esa es la razón por la que se la conoce a la Biblia como la palabra de Dios, porque Él siempre está hablando por su palabra. De alguna manera el Antiguo Testamento estaba estos libros incompletos, pero no eran libros errados ni equivocados. Las revelaciones que constituyen los 39 libros del Antiguo Testamento, que eran libros separados, son extendidos por más de un milenio, escritos por muchos diferentes autores, y fue progresivo. Ustedes saben que el Antiguo Testamento en la Biblia solamente es una parte de la Biblia. Si tuviéramos solamente el Antiguo Testamento, tuviéramos una Biblia incompleta. Si tú tienes solamente el Nuevo Testamento, tienes una Biblia incompleta. Pero cuando tienes Antiguo y Nuevo Testamento, es que tienes tu Biblia completa. Los 66 libros que contiene la Biblia. Así que Dios estaba incrementando nuestro entendimiento conforme la revelación de Dios continuaba año tras año con su pueblo. Mira que ningún profeta recibió la revelación completa de Dios. Ninguno. Pero en Hebreos 1:2, Dios nos ha hablado en su Hijo. Ningún profeta jamás comprendió la verdad completa y todo de Dios. Solamente Jesús fue la verdad completa revelada. Él no fue una revelación fragmentada. Él no fue partes y pedazos. Él no fue una revelación incompleta. En Él Dios nos demostró algunas facetas de sí mismo o algunas facetas de su verdad. No demostró solamente un pedazo de esto y un poquito de aquello. Él no hizo eso. En Cristo Dios nos reveló completamente quién era Él. Ya no de maneras diferentes ni de formas diferentes, pero de una manera singular y especial a través o mediante Cristo. Por eso que Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces sabemos que el verbo, que la palabra, tomó forma humana. Que el verbo o la palabra estaba al principio con Dios, pero ese verbo o esa palabra era Dios. Y de ahí que en el versículo número 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de verdad. La verdad plena es revelada en Cristo. Por eso Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso es que creer en Jesús es creer en Dios Padre. Y los judíos tenían un problema, no creían en Jesús. Estaban lejos de Dios. Y el Nuevo Testamento es escrito acerca de esa revelación completa. Los 4 evangelios describen la llegada del ministerio de Jesús. El libro de los Hechos describe la predicación apostólica acerca de Jesús. Y las epístolas presentan la importancia de su vida, de su muerte
y resurrección. Y el Nuevo Testamento culmina en el libro del Apocalipsis con su regreso glorioso, cuando vendrá por segunda vez. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento trata de una persona, de Jesucristo. Él es el personaje importante en el cual nosotros tenemos que centrarnos hoy y siempre. Él es la revelación completa de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Dios habló, en otras palabras, en su Hijo. Y por cierto, las palabras de Jesús dijeron que nunca oyeron oír a un hombre que hablara como Él. Cuando Él hablaba, la gente se quedaba admirada, porque hablaba con alguien como quien tiene autoridad. Y ellos decían, nunca hemos oído a un hombre que hable como Él. Él es el profeta. Y sorprendente es ver cómo el escritor de Hebreos quiere que entendamos que este es el que está plenamente equipado para hablar por Dios, porque Él es el heredero de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas, Él es el resplandor mismo de la naturaleza esencial de Dios en toda su gloria. De hecho, Él avanza un paso más y dice, y la imagen misma de su sustancia, ese es Cristo. Es una palabra, Cristo, que deberíamos tenerla siempre presente nosotros. Que Él es el ungido que estaban esperando su pueblo. La humanidad no conoce de Cristo y no ha estado esperando a Cristo. Pero la promesa para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, era que Él iba a enviar un Redentor y un Salvador. Pero ahora nos toca a nosotros dar a conocer a ese Redentor y Salvador a aquellos que tal vez nunca lo han estado esperando, pero que Dios los tiene en sus planes. Lo segundo que quiero yo tocar en esta mañana es el oficio de Cristo como sacerdote. Ya vemos que Cristo como profeta, Él habla en nombre de Dios. Ahora el oficio de sacerdote. Cristo no solamente es el profeta que revela a Dios, sino que Él es el sacerdote que reconcilia con Dios. Veamos otra vez el versículo 3. Y dice allí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, en Hebreos 1, 3. Y esto nos presenta la obra de Cristo como un sacerdote, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Y eso es lo que en el Antiguo Testamento hacían los sacerdotes. Los sacerdotes entraban al lugar santo, luego al lugar santísimo una vez al año, iban delante de Dios de la manera prescrita para ofrecer el sacrificio necesario que Dios requería para pagar por los pecados del pueblo. Eso es lo que hizo Jesús. Él ofreció el único sacrificio que podía quitar el pecado. No hubo un sacerdote como Él. Todo sacerdote regresaba diariamente y hacía lo que Él hacía por la mañana y otra vez en la noche y otra vez al otro día y al otro día, y nunca hubo un fin a eso. Siempre estaban ofreciendo sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Pero Cristo solamente hizo un sacrificio. No lo hizo más. Ahora el escritor de los Hebreos quiere que entendamos que nunca ha habido un sacerdote como Cristo.
En Hebreos 2:17 dice la Biblia: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Aquí la palabra propiciación quiere decir aplacar la ira de alguien. En este caso, Cristo como sacerdote, Él aplacó la ira de Dios Padre que estaba sobre nosotros. Él ofreció un sacrificio, en otras palabras, que satisfizo a Dios. Nunca, jamás en la historia del pueblo había un sacerdote que hizo lo que Cristo hizo. De alguna manera, ellos ofrecían sacrificio y otra vez sacrificio. ¿Y por qué no satisfacían a Dios? Porque el sacrificio que ellos hacían no era perfecto. Pero el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue un sacrificio perfecto. Y no se necesitan de más sacrificios. Por eso dice Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cristo es un sacerdote como ningún otro. El mismo escritor a los Hebreos en el versículo 5 del capítulo 5 dice: de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios el Padre estaba satisfecho, se deleitaba con su Hijo, que no solamente fue profeta hablando en nombre de Dios, sino que también fue sacerdote, donde podía reconciliar al hombre con Dios. Yo creo que aquí en esta mañana hay muchos de ustedes que aún no se han reconciliado con Dios, que están lejos de Dios. Pero Cristo, como sacerdote, es el único que te puede reconciliar con Dios. Confía en Él. Ven a Él. En Hebreos 9, del 11 al 15, dice la Escritura: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Qué privilegio que podamos tener a Cristo como sacerdote, como el sumo sacerdote, el sacerdote enviado del cielo. Él no presentó un becerro, Él no presentó un carnero, Él mismo fue el sacrificio. No era la sangre de toros ni de machos cabríos, fue la sangre que salió de Él, por la cual ahora tú y yo tenemos acceso a Dios el Padre. Y el mismo capítulo 9, en el versículo 26,
Dice la Biblia, de otra manera a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo no es solamente un sacerdote, sino que es el sacerdote que se ofreció a sí mismo como el sacrificio. Para los judíos, la cruz era una piedra de tropiezo y esa es la razón por la que tenían que predicar los apóstoles que Cristo, el Mesías, debía sufrir. Pero Él llegó a ser el sacerdote para ofrecer el sacrificio definitivo para hacer ese sacrificio. Así que Él fue el sacerdote perfecto, comprensivo. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue hombre y Él sustituyó por el hombre. Él fue Dios y tuvo el poder de derrotar la muerte. Él es el profeta perfecto que habla por Dios, porque es Dios, tiene poder creador más allá de la comprensión y lo que Él habla, lo habla con el poder como Dios. Por eso es que Cristo estaba, o la palabra o el verbo estaba en Dios en el principio, con su poder creador. Pero también Él es el profeta, la voz de Dios que revela a Dios en nosotros. Y como hemos visto, Él es el sacerdote cuya intercesión nos reconcilia con Dios. Pero recuerda que Él no solamente es el sacerdote que ofrece sacrificio, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros para reconciliarnos con Dios Padre. Finalmente, y brevemente, quiero ver el oficio de Jesús como rey. También lo vemos en Hebreos 1, 3, al final. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, en la parte final, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento nunca se sentaban. Ellos nunca se sientan porque nunca dejan de ofrecer sacrificios. Era imposible que los sacerdotes se sentaran. Sacrificios en la mañana, sacrificios en la tarde, día tras día, tras día, tras día, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. El sacerdote nunca se sentaba porque su obra nunca se acababa. Ellos hacían sacrificios hasta que se morían. Pero Jesús se sentó. Eso es lo que nos dice el texto. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo se sentó porque Él no era solo sacerdote, Él era también rey. Él se sentó a la diestra, al lado del poder de la majestad en las alturas. Él tomó, en otras palabras, el lugar que le correspondía, el lugar legítimo, como lo dice el libro de Apocalipsis. Él se volvió ahí rey de reyes y señor de señores. Y desde ese momento en el que ascendió al cielo, después que había logrado su obra sacerdotal, Él reina como el Rey eterno y soberano hasta el día de hoy. Entonces el escritor de Hebreos nos vuelve a presentar en esta ocasión a Cristo, el profeta que habla por Dios, que revela a Dios. Nos presenta al sacerdote que nos reconcilia con Dios, pero también nos presenta al Rey que reina con Dios.
sentado en la majestad, en el trono. Y la evidencia de su realeza o de su reinado soberano está en el mismo libro de Hebreos. Y dice el capítulo 1, versículo 4 al 6, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Eso no pudiera ocurrir si él no fuera rey. Cristo es el rey que está reinando por la eternidad. Y eso nos lleva de regreso a Lucas 2. Él llega como el profeta, sacerdote y rey ungido. El escritor de Hebreos dice que él es mucho mejor que los ángeles y que los ángeles lo reconocen como su rey y por eso le adoran. Y eso es lo que hacen. Los ángeles adoran a su rey. ¿Sabes que nosotros tenemos también un rey? Que es el mismo que aquí se describe en el libro de Hebreos. Es el mismo que nació en Belén. Y nosotros también deberíamos deleitarnos en adorar y alabar a ese rey. Que no solamente es rey, que habla en nombre de Dios, profeta supremo, que no solamente es profeta, sino que nos ha reconciliado con Dios, sacerdote supremo, y que no solamente es rey, pero ahora él reina. Y dice la escritura en Lucas 2:11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y luego en el 13 y 14 dice, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Los ángeles no necesitan un profeta. Los ángeles no necesitan un sacerdote. Los ángeles tienen un rey. Nosotros necesitamos al profeta. Nosotros necesitamos al sacerdote. Y cuando tú tengas a ese profeta y sacerdote, tienes a ese rey para que lo adores. Él siempre ha sido su rey. Jesús, rey de los ángeles, la luz del cielo. Él debería ser nuestro rey. Y a Dios sea toda gloria y todo honor. Vamos a orar.